Bueno, en esta segunda parte de la clase nos vamos a centrar a hablar sobre dos características, bueno, sobre dos cosas esencialmente. Primero, sobre lo que son las características del equipo, características que van a permitir ver si el equipo es efectivo o no es efectivo, o sea, cómo crear un equipo efectivo a la hora de trabajar un proyecto. Y más adelante vamos a mirar pues, los errores comunes, creo que deben existir y deben estar posibles en cualquier situación del proyecto. ¿Listo? Entonces, un equipo efectivo para la construcción de un proyecto debe reunir no únicamente a un grupo de personas como tal, o sea, solamente nombrar dos, tres, cuatro, cinco personas al azar es connotación de crear un equipo, es totalmente falso. Cuando hablamos de equipo, debemos hablar de una connotación válida y sólida en que es un grupo de personas que se asocian con un pensamiento o un fin en común. ¿Sí? Eso es un equipo. Un equipo no es llegar y venga, trabajeme en esto, desarrolleme esto. No, un equipo generalmente se construye cuando las personas están interesadas realmente en trabajar en un proyecto, trabajar esa meta en común, ¿no? Entonces, cuando seleccionan a un personal o seleccionan a unas personas para la creación de un proyecto, bueno, está la primera parte que es la parte ocupacional, pero más que eso le hacen preguntas muy tácitas en cuanto al interés y al gusto que tiene acerca de ese proyecto. Y eso generalmente sucede y sabe suceder, ¿no? Adicionalmente, pues un equipo de proyecto debe ser ese grupo de personas, como lo decíamos en la primera parte, de forma interdependientes que deben trabajar de manera cooperativa y sí o sí deben encariñarse y meterse en el cuento de lograr el objetivo del proyecto. Una persona que no tenga claro o no tenga, digamos, la emoción o la factibilidad de lograr el objetivo del proyecto es una persona que realmente no es apta para estar perteneciendo a ese equipo. Por tanto, es mejor abandonar o que deseche la oportunidad y darle la oportunidad a quien realmente esté interesado o que esté deseoso de que se cumpla ese objetivo como tal, ¿no? Allí parte algo esencial y es que las características de este equipo deben ser traídas en cuanto a la comprensión clara del objetivo del proyecto. Entonces, cuando se empieza a conformar este equipo de trabajo, esa persona debe comprender la realidad de la meta que se quiere dar, comprender realmente que no va a ser un trabajo fácil, que no va a ser un trabajo sencillo, que por lo contrario deben hacerse muchísimas actividades para poder llegar a ese objetivo. Por tanto, debe tener la cualidad y la calidad comprensiva para lograr, digamos, esa meta a largo plazo. Además de eso, pues debe tener las expectativas claras del papel que va a desarrollar dentro del proyecto y qué responsabilidades debe tener. Por tanto, esa persona debe ser una persona consciente, debe ser una persona bastante ideal en el sentido de comprender las expectativas que se tienen. Además de eso, pues debe estar enfocado sí o sí a orientarse hacia los resultados que se desean obtener. O sea, esa orientación debe ser muy clara. Debe tener un alto grado de cooperación a la hora de que le entreguen sus actividades, debe hacerse responsable y comprometido con esas actividades y asimismo colaborar con el grupo de trabajo, ¿no? O sea, cuando realmente se necesite trabajar actividades interrelacionadas, esta persona se asocie de alguna manera. Entonces, personas de ese estilo, teniéndolas en ese equipo de trabajo, es un equipo efectivo, es un equipo que sí o sí va a culminar con éxito el proyecto y el desarrollo del mismo. Y finalmente, pues lo que hablábamos al principio de la primera parte del curso, de la clase, ¿no? El alto nivel de confianza.
eso es importante. Y uno que a veces está en la parte inferior o digamos en la misma línea que los demás compañeros, uno también puede dar ese nivel de confianza. Cuando una persona logra dar niveles de confianza a otra, es sorprendente lo que puede hacer el ser humano y el cerebro humano como tal, desde la parte emocional. ¿Por qué? Porque al dar esa confianza la persona confía en sus propias capacidades y puede desarrollar habilidades que de pronto no tenía ni siquiera pensadas. Cuando hablamos de comprensión clara del objetivo, pues obviamente nos centramos en qué, nos centramos en que el equipo sea efectivo a tener un bien en el alcance, un nivel de calidad en ese objetivo a conseguir, que además de eso sea regulado, ¿no? Sea controlado a través del manejo del presupuesto y del programa que se está estableciendo. Entonces, para que se pueda lograr el objetivo del proyecto, pues cada miembro del equipo debe tener sí o sí la misma visión de resultados. O sea, debe visionarse hacia dónde quiere ir. Debe tener en cuenta el equipo de trabajo en conjunto, debe saber hacia dónde quiere ir. Si no, no hay por dónde. O sea, debe tener sí o sí esa visión. Deben ser bien visionarios con base al resultado del proyecto. Y pues obviamente los beneficios, ¿no? ¿Qué beneficios va a obtener? Además de eso, pues las expectativas claras, como lo decíamos ahorita, esas expectativas claras deben apreciar los conocimientos que se tengan, ¿no? Las habilidades, por favor, eso es importantísimo. Si usted va a trabajar en conjunto, en equipo con otra persona, va a trabajar en un equipo de trabajo, tenga en cuenta cuáles son sus habilidades, qué desea usted aportarle a ese proyecto desde el punto de vista del equipo como desde el punto de vista individual. Si usted tiene claro individualmente cuáles son sus habilidades y cuáles son sus habilidades de grupo, vamos bien. Usted tiene una expectativa clara. Y obviamente es importante todo esto ligarlo, tanto las habilidades como las cualidades, alinearlas hacia ese objetivo del proyecto. Entonces, si mi proyecto está encaminado hacia un desarrollo de software, por ejemplo, pero yo no soy buen desarrollador, no soy bueno programando, pero soy muy bueno en diseño, entonces usted ya tiene una habilidad, ya usted tiene una cualidad por dónde llevarlo o dónde sincronizar o dónde orientar ese proyecto, ese objetivo o esa habilidad hacia el proyecto como tal. Entonces, con base en eso, pues esas expectativas pues va a aportar de buena manera al equipo. Adicionalmente, pues otra de las características importantes dentro de la efectividad de la construcción de un equipo de trabajo, pues tenemos la orientación hacia los resultados, donde cada persona en un equipo de proyectos tiene que tener un fuerte compromiso. Esa es otra cosa importante. Debe estar realmente comprometido con lograr el objetivo del proyecto. Cuando la persona es comprometida, es colaboradora, es metida totalmente en el proyecto, hay un compromiso total, pues obviamente hay una forma exitosa de lograr esas actividades y de hecho de lograr el proyecto. Estas personas por lo general son personas entusiastas, son personas que se entusiasman por lo que están haciendo, tienen un deseo por lograr el objetivo, ¿cierto?, del proyecto y dedican el tiempo y la energía posible y necesaria para tener ese éxito hacia el logro o hacia el objetivo del proyecto como tal. Por eso es importante tener en cuenta que esa orientación es una orientación, no solamente una orientación en cuanto a actividades, sino también una orientación psicoemocional, digámoslo así, porque desde el punto de vista psicológico, la persona se automotiva o se da autoconfianza y obviamente los mismos miembros del equipo también le dan cierta confianza a la hora de ponerlo a liderar ciertas actividades o ciertas acciones dentro del proyecto. Asimismo, pues el alto grado de cooperación y colaboración. Esto es esencial. Esencial en el sentido de que debe partir, primero que todo, una comunicación. La comunicación debe ser abierta, debe ser franca, debe ser oportuna en un equipo de proyecto. ¿Sí? Como lo decíamos inicialmente, para que sea efectivo un equipo de proyecto debe haber comunicación, tanto de lo bueno como de lo malo.
¿sí? Si algo no está bien, no está funcionando correctamente, de manera muy respetuosa, uno hace las sugerencias o recomendaciones del caso, y la persona que recibe el mensaje debe ser una persona también muy receptiva, debe ser una persona muy abierta y muy objetiva hacia las recomendaciones que se dan. Y lo mismo sucede en caso contrario, ¿no? Uno debe ser receptivo ante las situaciones que se den y manejarla de lo mejor posible. Los miembros del equipo pues generalmente actúan como recursos para los demás. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, tanto usted necesita de esas personas como uno necesita de ellas, ¿no? Entonces, es un cambio bilateral que existe ahí en cuanto a esa parte de trabajar con el proyecto. Haga de cuenta que durante esos 4 o 6 meses que está en construir el proyecto, es crearse una nueva familia, entre comillas, una nueva familia donde usted no solamente asocia actividades, sino que también debe asociar comentarios, ideas en contra, digamos, de la idea que usted tiene, recomendaciones para poder trabajar de buena manera, ¿sí? Y van a haber cosas que, digamos, van a ser buenas y otras que no, como una familia pasa eso, entonces lo mismo sucede acá. Pues debido a esa cooperación, pues gracias a Dios, a través del proceso de cooperación, el equipo pues se vuelve más creativo, genera más ideas, esas ideas ayudan a la solución de problemas y pues se vuelve oportuno que a la hora de la toma de decisiones, cuando este tipo de cosas suceden, buenas o malas, si son buenas, pues generalmente no suceden tomas de decisiones, pero si son malas, se siente el equipo de trabajo, concerta ciertas actividades, concerta ciertas situaciones y ven la mejor manera de poder lograr llevar a cabo la actividad o reemplazarla sin generar cambios en el tiempo y cambio en la parte presupuestal, pudiendo pues mejorar esa parte. Otra de las cosas importantes es el alto nivel de confianza, ¿no? El alto nivel de confianza parte necesariamente de algo que aporta en cuanto a que el equipo efectivo debe comprender la interdependencia. ¿Sí? Cuando uno habla de comprender la interdependencia hay algo clave allí, ¿no? No solamente es precisamente dar toda la tarea o todas las actividades a una persona, ¿cierto? Como lo decíamos hace un momento. O lo caso contrario, ¿no? Se dan separadas, pero no, usted me cumple punto, usted me cumple punto. No, usted puede asociarlas, pero ¿qué pasa? Cuando usted las asocia también pasa algo y es que la persona a la que se le comprometieron las actividades no las cumple, entonces el que está colaborando es el que las hace. No, ese no es el punto. El punto es que cuando haya la interdependencia, cada uno debe aceptar qué es lo importante que debe aportar esa persona hacia el proyecto, hacia ese éxito del proyecto. Por tanto, si a usted se le asigna una actividad y digamos que tiene dificultades para realizarla dentro del proyecto, pues usted pide ayuda al compañero, lo asocia, colaboran, pues cooperativa no, colaborativamente trabajan y digamos que usted no es que como le están ayudando, usted se amarró las manos y se ofreció, no, usted tiene que ayudar, tiene que aportar también y digamos, si no sabía, pues va a aprender sí o sí sobre eso. Por tanto, cada integrante puede contar con que los otros hacen lo que dicen que harán, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que usted está pendiente de sus actividades, pero también va asociando con las otras actividades, va perfilándose con las otras actividades y va logrando realizar las actividades que se le están encomendando, pero sin perder de vista las actividades de los demás que pueden estar interrelacionadas o asociadas con usted. Ahora bien, ¿qué dificultades o qué barreras podemos encontrar ante la efectividad del equipo? O sea, ¿en qué momento podemos encontrar que se dificulten estos procesos efectivos? Entonces, como lo decíamos, ¿no? No todos los proyectos son felices, no todos los proyectos culminan de forma feliz. Deben tener barreras, deben tener dificultades, deben haber situaciones que no le permitan, digamos, de alguna manera encontrar esa sincronía, esa adaptación que hablábamos en las etapas anteriores. Entonces, vamos a ver qué barreras podemos ver ahí y que pueden afectar al equipo como tal. Entonces, la primera barrera, importantísima,
y ya lo mencionábamos hace un momento atrás, si no existen las metas o las metas no son claras, si no hay metas claras, realmente el proyecto, o sea, las personas van a estar perdidas. Entonces, allí el gerente o coordinador de proyecto es quien debe tener la batuta y debe ser la persona que dirija de manera muy consecuente y muy objetiva, obviamente, la presentación de este objetivo. O sea, debe ser claro, totalmente claro. Debe clarificar el objetivo, debe mencionar cuál es el alcance del proyecto, qué es lo que desean alcanzar, hacia dónde quieren orientar, cuál es el nivel de calidad, cuál es el presupuesto, cuál es el programa. No es suficiente, es muy poquito, digámoslo así, decirle al equipo una sola vez al inicio todo lo que se va a hacer y ya. Bueno, ahora sí a trabajar. No, uno a través de la coordinación del proyecto, uno vuelve y recapitula, ¿no? Recapitula el título, recapitula los objetivos, recapitula la justificación. Mire, la justificación no se va a olvidar, es esto. Mire, el título recuerde que dice esto. Mire, los objetivos claramente dicen esto. Mire, en el objetivo específico dijo que iba a hacer esto. No se vaya a olvidar, hay que meterle esto. Entonces, cuando el coordinador de proyecto, el gerente de proyecto está enfocado en estar dándole como ese insumo a diario a la persona o al equipo de trabajo, pues eso ayuda a que no suceda eso. ¿Qué pasa cuando el gerente o el coordinador no hace eso? Pues, ¿qué sucede? Que las personas pierden el rumbo, pierden el camino, pierden la sincronía del proyecto. Entonces la gente a veces empieza a hacer cosas y a veces no es que la persona lo haga porque quiera o porque, uy, no, yo no, es porque se le olvida y a veces, no está, y a veces ese olvido tiende a que la persona iba por el buen camino o iba a un buen rumbo y de un momento a otro, pum, se desubicó y empezó a hacer otras cosas que no se le estaban pidiendo. Y eso suele suceder en la parte administrativa, suele suceder en la parte contable y en la informática también es lo mismo, suceden las mismas cosas. A veces hay objetivos tan claros, pero hay gente que de pronto lo leyó una vez, se lo olvidó y empieza a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, es bueno que el gerente esté ahí. Entonces, el gerente, ¿qué hace? Generalmente lo tiene que decir, lo tiene que escribir, lo tiene que distribuir, lo debe repetir, a veces a través de audios, a veces a través de una chapola, bueno, infinidades de estrategias precisamente para no perder la meta. Entonces, algo importante, no hay, o sea, se va a perder la efectividad si el equipo de trabajo no conoce la meta o la olvida. Entonces, es bueno que la tenga ahí, clarificada, mencionada a cada momento. Cuando no hay una definición clara de los papeles o responsabilidades de las personas del equipo de trabajo, importantísimo. Cuando dicen, no, mire, hay que hacer un software, ya, listo. O no, mire, hay que aplicar una estrategia didáctica. Ya, ustedes verán cómo la aplican, pero tenemos que aplicarla. Entonces, mire que esa definición es una definición muy ambigua, muy fuera de contexto, porque no perfila, ¿no? No perfila, no da tareas que perfile a la persona hacia dónde pueda orientarse. Entonces, cuando no se hace ese tipo de perfilaciones, pues empieza a haber problemas. Entonces, el gerente del proyecto debe reunirse personalmente con cada miembro del equipo y debe decirle por qué fue seleccionado para el proyecto y debe describirle qué papeles y responsabilidades va a tener en el proyecto, o sea, hacia dónde él debe orientarse. Entonces hay personas que le dicen, mire, aquí lo trajimos a usted como licenciado en informática para que nos ayude a hacer todo el proceso pedagógico y técnico, digamos, de una herramienta pedagógica, de una herramienta informática. ¿Sí? Entonces usted ya sabe cuál es su papel. Usted tiene que tener claro cuál es su papel. Entonces, si usted no tiene claro el papel, usted llega y dice, no, a mí me contrataron aquí. Ah, bueno, vea, necesitamos unos dos tinticos. Bueno, vamos a poner dos tinticos. No, ese no es el objetivo. Usted debe, si usted se va a incluir en un proyecto, usted debe pedir, debe tener o debe mencionarle a ese gerente de proyecto, dígame cuál es mi papel y cuáles son mis responsabilidades en el proyecto, para poder yo orientarme hacia el camino que ustedes desean para alcanzar los objetivos del proyecto como tal. Ahí cuando existe una carencia en la estructura del proyecto.
Algo importante allí es que cuando un proyecto no tiene una estructura clara, la gente se pierde también. La gente tiende a perderse porque no tiene claridades, digamos, estructurales como tal del proyecto. Y pues las personas empiezan a sentir que están trabajando en direcciones diferentes. O sea, ahí hay un equipo de trabajo, bueno, un equipo de trabajo, hay un equipo, ¿sí? Que está trabajando allí, pero nadie sabe hacia dónde está. Entonces, unos están programando por ahí una cosa, otros están realizando otra cosa, otros están haciendo unos formatos, entonces no hay una orientación clara. Entonces, algo importante ahí es que las personas deben tener una estructura, una orientación clara. Entonces, decir, mire, usted está en el equipo, digámoslo así, en el equipo técnico pedagógico, usted está en el equipo curricular, usted está en este equipo, de tal manera que las personas puedan establecerse los procedimientos y operaciones preliminares para entender qué es lo que están haciendo. Pero siempre importante que en cada connotación o equipo que usted vaya a estar, ¿cierto? Desde su papel perfilado, pues debe estar abierto a las sugerencias, ¿no? Para eliminar o perfeccionar cuando no se contribuyan a un desempeño efectivo y eficiente del proyecto. Entonces, a veces usted le dice, no, mire, usted está en este equipo, pero usted ve que en ese equipo usted no está aportando o de pronto le está quedando difícil poder como darse autoconfianza, poder magnificar todo lo que usted puede y todas las habilidades que tiene, entonces usted dice, mire, yo digamos, sí, este es mi perfil, pero yo tengo un perfil más ocupacional hacia este punto, hacia esta orientación. Entonces, ahí usted puede generar de alguna manera esa intencionalidad de crear una cosa, digamos, de pasarse un equipo donde realmente le va a dar frutos más importantes al proyecto como tal. Importante. Yo creo que sí he sido muy, ¿cómo se llama? Muy defensor de esta palabra cuando se habla de proyectos. Si usted no tiene compromiso en un proyecto, yo le pido que más bien salga a un lado. ¿Por qué? Porque cuando usted no tiene compromiso, no está comprometido con ese proyecto, con su proyecto, realmente tiende a fallar, tiende a que el plazo de los tiempos de las actividades se magnifiquen o se alarguen, se prolonguen, el proyecto se empieza a retrasar. Entonces, es importante que las personas que integren ese equipo de trabajo, si desean hacerlo efectivo, deben estar comprometidos, deben tener un compromiso muy alto con ese proyecto. Entonces, en el caso de ustedes que han construido sus grupitos allí, si ustedes ven que hay uno o dos o uno de sus compañeros no está comprometido, vaya pensando muy bien. Vaya pensando porque se nos viene ya, digamos, junio, julio, que son las partes donde vamos a esquematizar un poco el trabajo y vamos a meterle este junio a la realización de ese proyecto. Entonces, tenga en cuenta, tenga muy en cuenta si realmente esa persona le ayuda a ese compromiso como tal. A nivel general, pues el gerente del proyecto debe intentar determinar qué motiva a cada persona. O sea, usted también debe dar punto de motivaciones y crear ambientes de proyectos donde estén disponibles estos motivadores. ¿Ya? También es necesario que pues, se reconozca los logros de las personas. Importante lo que yo le decía, es importante reconocimientos. Los reconocimientos son valederos a la hora de trabajar proyectos como tal. Y bueno, asimismo, pues a través de que no hay compromiso, pues generalmente no hay comunicaciones. Cuando un proyecto o un grupo o un equipo de trabajo pierde comunicación, grave, grave porque entonces esa comunicación deficiente empieza precisamente a que se estanque el proyecto, a que al final no se haga exitoso, ante por lo contrario sea un fracaso. Eh, Tiende a que generalmente se pierdan los conocimientos, se pierda toda la base de las metas al inicio del proyecto. Entonces se olvida, ¿no? Todo se olvida. ¿Por qué? Porque como no hay quien comunique, no hay quien mencione, no hay quien diga nada, entonces todo queda en el limbo.
Entonces, por eso es importante que el gerente tenga reuniones periódicas para revisar la situación del proyecto y con una agenda conocida por todos los miembros. Entonces, ahí es importante en la gestión de proyectos, hay unas metodologías que se encargan precisamente de dar estrategia de cómo hacer este tipo de reuniones periódicas. Hay una metodología en desarrollo de software, por ejemplo, que es la metodología Scrum. La metodología Scrum trabaja con 4 o 5 participantes mínimo, ¿no? Mínimo 4 o 5. Y es una metodología que se encarga precisamente de hacer reuniones cotidianas o reuniones periódicas de no más de 5 o 6 minutos para ver el avance del proyecto, ¿ya? Y eso permite de que haya avances, ¿no? Haya avances, o al menos, por lo menos haya una comunicación para entender qué está sucediendo en el proyecto, si hay una lentitud, si hay una actividad que no se está desarrollando, a través de esto uno la puede limitar o perfeccionar. El liderazgo eficiente, ¿no? También lo mismo, hay coordinadores o gerentes de proyectos que realmente no tienen liderazgo. Y al no tener liderazgo, pues las personas empiezan a deshacer con todo. Entonces, creo que al inicio de esta clase mencionaba, ¿no? Hay momentos donde el equipo de trabajo sabe medir mide a los coordinadores de proyecto o al gerente de proyecto. Esto es ni más ni menos cuando usted va a un colegio. Por ejemplo, a mí me pasó en Bucaramanga cuando fui el 2018. Los pelados, estoy hablando de estudiantes de no más de 10, 12 años de edad, y los pelados tienen, ¿no? un vicio allá, y es que cuando llega un docente nuevo lo miden, ¿no? Lo miden. Entonces la primera semana le gritan, tiran las cosas, botan, no sé, basura al piso, bueno, hacen de todo. Y entonces eso lo hacen precisamente para medir, ¿no? Medir al docente a ver qué capacidad tiene. O renuncia o se queda, si es un docente bueno, un docente malo, un docente que va a exigir, no es un docente bravo, un docente que va a exigir, un docente que digamos que va a saber manejar este tipo de situaciones. Lo mismo sucede acá. Hay equipos de trabajo que les gusta medir a los gerentes, les gusta medir el liderazgo del coordinador. Entonces, cuando una persona o cuando hay una sesión, una reunión entre 5, 6, 7, 8 personas y el gerente, y el gerente no muestra el liderazgo, ¿cierto? Esas habilidades de liderazgo, y las empieza a mostrar un miembro del equipo de trabajo, hay problemas. Hay muchos problemas porque esa persona que tomó liderazgo, que no es gerente ni coordinador, empieza a orientarse. Las personas empiezan como a la manada de leones, ¿no? Empiezan a ver quién es el más fuerte en cuanto a conocimiento, en cuanto a liderazgo, y se van asociando hacia allá. Entonces hay que tener en cuenta que el gerente o coordinador de proyectos debe ser un líder pues no nato, pero es un líder que pueda maniobrar al equipo de trabajo y pueda dar las tareas con claridad establecidas y sin tapujos, ¿no? Porque esa es otra cosa. Hay gente que le gusta dudar. Cuando duda, no va a haber por dónde una efectividad en el equipo de trabajo. Entonces, importante. Y estar bien preparado en cada reunión. Hay gente que llega sin preparación, ¿no? Llega sin preparación. Entonces, como el docente que llega a dictar esa clase sin prepararse, entonces ya el estudiante ya es capto, ¿no? Dice, no, este profesor no preparó clase, no, este profesor vino ahí como que nos quiso dar un temita y ya. Entonces, pilas con eso. El liderazgo es importante. Usted, señor licenciado, que de pronto por allá en el colegio lo ponen a liderar un proyecto, usted es líder. Y al ser líder, usted debe liderar, debe ser contundente a la hora de tomar decisiones, contundente a la hora de dar ese tipo de actividades que se van a desarrollar. La rotación de los miembros del equipo de proyecto, ¿no? Cuando la composición del equipo cambia con frecuencia, pues el flujo de personas tal vez sea demasiado dinámico para que lo asimile el equipo. Eso quiere decir que lo importante es que un equipo integrado generalmente sea números pequeños y las asignaciones pues sean a largo plazo. ¿Para qué? Para que sea más eficiente el trabajo y sea más eficiente la entrega de los avances del proyecto, ¿no? Cuando hay un gran número de personas en un equipo de trabajo, no funciona.
no funciona. Es bueno tener equipos pequeños de no más de 5 personas, 6 personas, y de esas 5 o 6 personas, digamos que se trabaja de manera más sabrosa y pues usted empieza a perfilar, ¿no? Hay perfiles, entonces, equipo de diseñadores, 3 4 diseñadores, equipo de programadores, 3 4 en la parte pedagógica, entonces, por área, ¿no? Entonces, bueno, vamos a trabajar un OVA, no sé, un OVA para la enseñanza eh, de la física, la química y la matemática. Entonces, no más de 2 físicos, no más de 2 químicos, no, o sea, equipos muy pequeños para poder ser más eficiente en la entrega de actividades y el desarrollo como tal del proyecto. Otra de las dificultades, una barrera importantísima, el comportamiento disfuncional. Entonces, este comportamiento disfuncional ya digamos que lo podemos resumir con todo lo que hemos dicho. El comportamiento disfuncional del equipo va a tener problemas en cuanto a no hay un liderazgo serio, no hay una composición real de tareas, no hay unas buenas metas. Entonces, ¿qué pasa? Que una persona empieza a mostrar estos comportamientos de disfuncional de que resulta inapropiado, obviamente, y pues obviamente el gerente debe tomar parte en eso, tiene que reunirse con esa persona y comentarle los comportamientos inconvenientes que tiene. Entonces, no falta la persona que, por ejemplo, sea la más conflictiva, ¿no? Hay personas que son muy conflictivas o de pronto tiene su temperamento o es una persona de pronto que digamos, tiene un liderazgo mal ubicado, digámoslo de esa manera. Entonces, cree que de pronto el irse en contra de un gerente o el irse en contra del coordinador de proyecto no ayuda en nada al proyecto, en verdad. Entonces, más bien es tratar de orientar el liderazgo en pro del beneficio, en pro de mejorar, en pro de sacar la calidad del proyecto como tal. Entonces, esos comportamientos disfuncionales, pues, digamos que son barreras que se pueden ver dentro del equipo de trabajo y por ende hacia la meta u objetivo del proyecto. Eh, bueno, con eso pues ahí culminaríamos la parte eficaz de la cuestión de la organización de un equipo de trabajo, teniendo en cuenta, insisto, de cómo se debe distribuir. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues ya voy a mencionar un momento a través de nuestros canales de comunicación y en el COES pues establecer la actividad como tal, cómo va a ser la actividad a desarrollar. Una actividad sencilla, una actividad que no tiene mayor implicación, pero que va asociando hacia el trabajo que usted desea desarrollar, ¿no? El interés de la actividad es simple, es mencionar cuáles son las características de su equipo de trabajo, el equipo que usted construyó. El interés es precisamente evidenciar si realmente su equipo de trabajo es el idóneo o no es el idóneo para su trabajo de grado. No necesitamos saber todavía si está bien o no la idea, pero sí queremos saber si su equipo es el ideal o no es el ideal. Entonces, esa es básicamente la actividad. Interesante poner un esquema, voy a hacer un esquema, una tablita donde voy a esquematizar estas características que he dado en clase y evaluar, entre comillas, evaluar, yo no diría que evaluar, diagnosticar más bien, vamos a diagnosticar su equipo de trabajo, diagnostícolo a aquellas personas que están trabajando una sola persona y ya tienen el asesor, pues pongan a su asesor allí, los que están haciendo carta de proyecto, pongan su asesor ahí y hagan la asociación de su equipo de trabajo con el asesor y miren cómo lo asocian. Quienes no tengan asesor, pues no pasa nada. Si lo está haciendo de manera individual, pues hágalo usted de manera individual. ¿Sí? Vea la forma en cómo puede determinar si su equipo de trabajo, su proyecto es idóneo, perdón, su equipo de trabajo es idóneo o no es idóneo. ¿Listo? Entonces, dejo hasta aquí la clase. Creo que es válido y ya dejo las recomendaciones para la actividad, que son actividades, es una actividad que dura 7 días. Recuerden que esta actividad debe entregarse a más tardar el día martes de la próxima semana y el día de mañana pues vamos a encaminar digamos una actividad, pues una actividad en clase. Espero tener una buena conexión a internet. Bueno, voy a hacer todo lo posible de que mañana haya buen internet y si no, pues ahí me disculpan pues si de pronto hay fallas. Entonces mañana una actividad en Kahoot y lo desarrollamos bien chévere. Saludos muchachos, que estén muy bien, se cuidan. Saludos, chao, chao.